Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un análisis más detallado del circuito paralelo básico. Vamos a calcular parámetros como la corriente total, la corriente de cada una de las ramas y también vamos a conocer cuál es la caída de tensión en cada uno de los resistores. Para ello, vamos a partir de este ejemplo. A esta resistencia la vamos a llamar R1 y a esta resistencia la vamos a llamar R2. ¿Qué preguntas podemos hacernos nosotros en este tipo de circuitos? ¿Cuál es el voltaje en la resistencia 1? ¿Cuál es el voltaje en la resistencia 2? Pueden ser esos dos ejemplos. Y podríamos preguntarnos también cuál sería la corriente que pasa por la resistencia R1 acá y la corriente que pasa por la resistencia R2 acá. Vamos a iniciar con algo que no requiere tanto cálculo. De hecho, vamos a obtener estos dos resultados de aquí de manera analítica. No vamos a hacer cálculos, simplemente vamos a analizar cuál puede ser o cuál es el voltaje en este resistor de acá y en este otro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Recordemos que una batería, una fuente de DC tiene una polaridad positiva y negativa. En este caso, esta polaridad va a verse reflejada también en el resistor R1 y en el resistor R2. ¿Qué tenemos con esto? Que podríamos nosotros, partiendo de medir, recordemos, yo siempre les menciono, si tuviese un multímetro digital, estas son las puntas de medición, yo pongo el positivo, o el rojo más bien en positivo y el negro en el negativo. Entonces, si yo mido el voltaje en esta fuente, el multímetro me va a dar un voltaje. Vamos a introducir un término brevemente, que es el voltímetro. Esto que yo estoy dibujando acá corresponde al dispositivo de medición del que yo les estoy hablando para medir voltios. Su símbolo es este, círculo y una V. Tiene también su polaridad. Entonces, si yo mido con un voltímetro el voltaje entre los terminales de la resistencia, el voltaje, perdón, de la fuente, el voltaje que voy a ver es, en este caso, el mismo voltaje de la fuente. Entonces el voltímetro me indicaría 24 voltios. Ahora, si yo tomo ese voltímetro y ya no mido el voltaje en la fuente, sino que lo mido en la resistencia R1, ¿qué voltaje estoy viendo? Vamos a ver cómo es un circuito paralelo y eso nos va a despejar dudas ya. Si yo estoy midiendo el voltaje aquí, vean que yo puedo moverme a lo largo de este punto y sigue siendo el mismo. Ven que este cable de acá es el mismo que está pegado a la fuente y este cable de acá es el mismo que está pegado al negativo. Entonces, si yo me llevo el dispositivo de medición hasta acá, vean que en realidad estoy en el mismo lugar. Vamos a ver si me doy a entender. Yo les mencioné anteriormente en el circuito básico que asumiéramos que esto es un punto A y esto un punto B. Entonces, si yo estoy midiendo acá y les recuerdo que esto es un cable, esto que yo tengo acá, recordemos que las partes del circuito son la fuente, un par de conductores y una resistencia o una carga. Entonces, en este caso, estos cables son los mismos de acá, ¿los ven? Si yo los sigo, estos puntos A y B, yo podría trasladarlos hasta acá y decir que B sigue siendo B aquí y A sigue siendo A aquí. Lo mismo va a suceder hacia este lado, veanlo acá. Si yo tengo el punto A aquí, esto es un cable de cobre
y este cable está pegado a este punto. Entonces yo puedo trasladar ese punto A y decir que aquí está A. Igual sucede con B. Este B yo lo traslado porque es el mismo alambre, ¿verdad? Vean que es el mismo punto. Entonces aquí yo puedo decir que es B. Entonces ya con eso que hemos analizado podríamos ir ya descifrando cuál es el voltaje en cada una de las resistencias. En un circuito en paralelo como este, que todos los terminales, tanto vean de la fuente, acá el positivo se une con el terminal positivo, en este caso de la resistencia, con el terminal positivo de la segunda resistencia. Acá abajo pasa lo mismo, este punto se une con este punto, sigue siendo B, y hasta acá sigue siendo B. Conclusión: el voltaje en las terminales de los resistores, entre los terminales en un circuito paralelo, veamos acá, es el mismo. Entonces yo puedo decir sin temor a equivocarme que el voltímetro, si yo lo pongo acá, me mide los mismos 24 voltios de la fuente. ¿Qué concluyo yo de acá? Que el voltaje que está en la resistencia R2 y en la resistencia R1 es igual al voltaje de la fuente, que para este caso de estudio es 24 voltios. Entonces el voltaje en cada uno de los resistores es el mismo. Esto por ser un circuito paralelo, y vean que estos puntos A y B nos ayudan para ubicarnos mejor. Ahora, ¿qué sucede con la corriente? Ese es el otro parámetro que nosotros vamos a encontrar. Y les recuerdo que aquí tenemos más de una corriente ya. Tenemos la corriente total que sale de la fuente, que dijimos que es la corriente que viene acá y llega al punto A y dice, ¿y ahora qué hago? La corriente total tiene que dividirse. ¿Por qué? Porque hay camino por aquí y hay camino por acá. Si lo vemos a nivel de resistencia, ¿cuál camino ofrece más resistencia? Este ofrece más resistencia. Si seguimos la ley de Ohm, que dice que voltaje es igual, perdón, que corriente es igual a V entre R, habíamos dicho que entre más grande sea la resistencia, más pequeña va a ser la corriente. Para este caso, va a suceder que yo esperaría que la corriente que pase por esta resistencia sea menor que la corriente que pasa por esta resistencia. Entonces esperaríamos que la corriente de R1 sea menor que la corriente de la resistencia 2. Eso lo vamos a ir comprobando. Entonces, habiendo encontrado ya los valores de voltaje de las resistencias R2 y R1, vamos para mayor facilidad a copiarlos aquí, porque voy a borrar esos valores. VR1 es 24 voltios y VR2 es también 24 voltios, el mismo voltaje de la fuente. Entonces en esta ocasión vamos a calcular la corriente total. Le vamos a poner un signo de pregunta. Vamos a calcular la corriente que pasa por R1. Igual vamos a dibujarla por aquí. Sería esta corriente y R1 pasa por R1, y esta corriente se viene una parte por acá y se viene otra parte por acá, que sería la IR2. Entonces vamos a calcular también la corriente de la resistencia 2. Ahora sí, ¿cómo hacemos eso? Les recuerdo la ley de Ohm. La ley de Ohm, yo les he indicado que ustedes tienen que ser capaces de manejarla casi de manera memorística, ¿verdad? Entonces,
¿Qué me dice la ley de Ohm? Vamos a copiarla aquí. La ley de Ohm me dice que corriente en este caso es igual a voltaje entre, aquí ya no se me va a ver, vamos a subirlo más, es igual a voltaje entre resistencia. Esa es la ley de Ohm. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes que me sigue, ¿cuál sería el voltaje en la resistencia R1? Me diría que 24. Y en la resistencia R2 me diría que 24 también. Entonces, en este caso yo voy a calcular primero las corrientes de cada rama, porque vamos a ver al final que es más fácil. La corriente de la rama 1, o sea, de la resistencia 1, va a ser igual a, en este caso, el voltaje R1 entre la resistencia 1. O sea, vamos a tener aquí 24 voltios entre 5 kiloohmios. Ahora sí, le vamos a preguntar a la calculadora cuánto es IR1. Vamos a tomar la calculadora como lo hemos indicado, utilizando los prefijos, y vamos a visualizar acá. Ponemos el signo de fracción, el símbolo, perdón, y vamos a poner 24 voltios entre 5 kiloohmios, 5 por 10 a la 3. Eso nos da una corriente de 4.8 por 10 a la menos 3, que es 4.8 miliamperios. 4.8 miliamperios. Entonces ya tenemos la respuesta de esta corriente, 4.8 miliamperios. Ahora vamos a calcular la corriente sobre la resistencia 2. Y R2 sería igual entonces al voltaje que está en R2, que dijimos que es 24 porque está en paralelo con la fuente. Entonces, VR2 entre R2. Esto es igual a 24 voltios entre 1 kiloohmio. Vamos a irnos a la calculadora. Signo de fracción, símbolo. Selecciono el 24 y 1 kiloohmio, 1 por 10 a la 3. Eso nos da igual a 24 milivoltios, véanlo ahí. Entonces, IR2 es igual a 24 miliamperios, perdón, porque es amperios, ¿verdad? Lo que estamos calculando, no voltaje. Entonces tenemos acá 24 miliamperios. Entonces, vamos a ver algo importante. Ya tenemos aquí los valores, vamos a borrar los cálculos, ahí les quedan. ¿Qué es importante acá? ¿Cómo hago yo para calcular la corriente total? Veamos que primero calculamos las corrientes en los ramales. ¿Por qué? Porque en este circuito es más fácil. Vean una cosa, la corriente total entra por acá, se divide en IR1 y en IR2, y resulta que esa corriente sigue su camino por acá y en B se unen otra vez. Entonces las dos corrientes IR2 e IR3 se suman en este punto y regresan juntas aquí a la fuente. Entonces vean que I total salió, se dividió y se volvió a unir para llegar acá. Entonces, si yo les pregunto cuál sería el valor de la corriente total, si estamos viendo que la I total viene, se divide acá y se vuelve a unir aquí, la corriente total sería igual a la suma de IR1 más IR2.
Entonces, ya tenemos los valores. Y total es igual a 4,8 miliamperios más 24 miliamperios. Ahora la pregunta es, vean acá, 24 miliamperios es igual a IR2 y 4,8 miliamperios es igual a IR1. Recuerden que entonces se está cumpliendo que la corriente de IR2 es mayor que la de IR1, por esto que habíamos dicho, que entre mayor sea la resistencia, menor va a ser la corriente. Ahora sí, simplemente sumamos, en este caso, 4,8 miliamperios más 24 miliamperios. Eso nos da un total de 28,8 por 10 a la menos 3, que eso es 28,8 miliamperios. Y vean que así podemos nosotros calcular cuál es la corriente total de un circuito paralelo básico. Con esto vamos a cerrar por el día de hoy. Esto es parte de las sesiones virtuales. Hoy estamos a viernes ya, 21 de mayo del presente año. Me despido, vamos para una pausa. Espero verlos de regreso cuando volvamos el próximo 12 de julio. Y cualquier cosa, están los medios de comunicación ahí para que me contacten, principalmente en esta época WhatsApp. Les deseo lo mejor y espero verlos pronto. Gracias. Saludos a todos.